Imagina un viaje al borde del universo conocido, donde las reglas del tiempo y el espacio parecen desmoronarse frente a nuestros ojos. Desde galaxias colosales que no deberían existir, hasta agujeros negros supermasivos formándose en un abrir y cerrar de ojos, el telescopio James Webb ha desvelado los secretos más profundos del cosmos primitivo. Número 1. Las galaxias como lentes cósmicas. Un truco visual del universo. ¿Te imaginas tener una lente del tamaño de una galaxia? Sí, escuchaste bien. Algo así fue lo que ocurrió cuando el telescopio espacial James Webb miró a través del vasto universo y descubrió algo que dejó a los astrónomos sin palabras. Lo más curioso es que estas galaxias, a pesar de estar a millones de años luz de distancia, actuaron como una especie de lupa cósmica, permitiendo que los científicos vieran cosas que antes eran imposibles de detectar. Es como si el universo estuviera jugando con nosotros un truco de magia galáctica. Este fenómeno, conocido como lente gravitacional, se debe a la gravedad extrema de las galaxias que distorsionan la luz y nos muestran detalles impresionantes de objetos que están aún más lejos. Gracias a este espejo cósmico, Webb pudo observar galaxias que parecían invisibles hasta ahora. Imagina una lupa gigante flotando en el espacio, ampliando imágenes de estrellas y planetas en el borde del universo. Si piensas que esto es impresionante, espera a ver lo que viene después. Pero lo mejor de todo es que estas galaxias que se comportan como lupas nos dan la oportunidad de viajar en el tiempo, al menos visualmente. Webb nos permite mirar hacia atrás, hacia un pasado tan lejano que estamos viendo luz emitida hace miles de millones de años, cuando las primeras galaxias apenas empezaban a formarse. En esencia, estamos viendo el nacimiento del cosmos en directo. Número 2. El viajero del tiempo. El poder de ver. Atrás en el tiempo. Si pensabas que solo en películas de ciencia ficción se podía viajar en el tiempo, prepárate para una revelación que te dejará boquiabierto. El telescopio James Webb tiene un superpoder que pocos imaginan. Puede ver hacia atrás en el tiempo. Sí, tal como lo lees, este colosal artefacto es un viajero temporal, pero no como en las películas donde los protagonistas saltan de una época a otra. Webb lo hace de una manera mucho más espectacular, mirando hacia el origen del universo. Imagina que cada vez que miras hacia el cielo, en realidad estás viendo el pasado. Así funciona este truco. Cuando el telescopio Webb capturó la luz de las primeras galaxias que surgieron apenas 250 millones de años después del Big Bang, nos estaba mostrando una historia que hasta ahora era invisible para nosotros. Es como si estuviéramos viendo una serie épica, con episodios que datan de hace más de 13.000 millones de años, donde las primeras galaxias apenas estaban empezando a brillar. ¿Y sabes qué es lo mejor? No estábamos preparados para lo que nos mostró. Mientras todos esperábamos observar pequeñas y débiles galaxias recién nacidas, lo que vimos fue todo lo contrario, galaxias gigantescas y llenas de vida. Estas estructuras desafiaban todo lo que sabíamos sobre el cosmos. Era como si, en lugar de bebés recién nacidos, Webb nos hubiera mostrado gigantes ancestrales, caminando por los paisajes del universo temprano. ¡Qué giro inesperado! El telescopio Webb es capaz de retroceder en el tiempo y capturar detalles de galaxias que vivieron en los albores del universo, cuando todo estaba cubierto por una niebla espesa de hidrógeno, conocida como la Edad Oscura. Esta era fue tan primitiva que las primeras estrellas aún no habían encendido sus fuegos cósmicos. Pero aquí viene el golpe maestro. Cuando Webb miró hacia ese pasado lejano, vio estrellas y galaxias mucho más maduras y grandes de lo que se pensaba que podían existir en esa época. ¡Boom! La física que creíamos entender sobre el universo primitivo quedó destrozada en 1000 pedazos. Número 3. Los gigantes inesperados. Las galaxias que no deberían existir. Prepárate para una escena que podría cambiar tu forma de ver el universo para siempre. Imagina que todo lo que sabías sobre las primeras galaxias es como una receta bien establecida.
Deberían ser pequeñas, débiles y apenas estar formándose en los primeros millones de años después del Big Bang. Bueno, resulta que el James Webb decidió tirar esa receta por la ventana. Lo que encontraron los científicos en los rincones más lejanos del cosmos fue un espectáculo inimaginable. 6 galaxias que, según todas las leyes de la física, no deberían estar ahí. En vez de ser pequeñas y recién formadas, eran gigantes, colosales y llenas de estrellas viejas. Es como si hubiéramos encontrado rascacielos enteros donde se suponía que solo habría cabañas de madera. Estas galaxias no solo eran enormes, sino que sus estrellas estaban tan evolucionadas que desafiaron todas las ideas que los astrónomos tenían sobre cómo se forman las galaxias en el universo primitivo. El telescopio James Webb las observó cuando el universo tenía apenas entre 500 y 700 millones de años, lo que significa que estas galaxias lograron crecer a una escala gigantesca en un tiempo increíblemente corto. Es como si el universo hubiera acelerado su crecimiento en una carrera para construir las primeras ciudades cósmicas. Imagina esto. Estás viendo un documental sobre la construcción de una ciudad y esperas ver los primeros cimientos. Pero, de repente, en lugar de ladrillos y cemento, aparece un rascacielos completamente terminado, con gente ya viviendo en él. Eso es lo que vieron los astrónomos cuando apuntaron el James Webb hacia estas galaxias. Los científicos esperaban ver pequeñas manchas azules, las señales de galaxias jóvenes y nacientes, pero lo que encontraron fueron galaxias rojas, llenas de estrellas viejas y masivas. Para que te hagas una idea, la masa de algunas de estas galaxias era casi 50 veces mayor de lo que cualquier teoría predecía para ese momento del universo. 50 veces. Es como descubrir que tu perrito recién nacido pesa lo mismo que un elefante adulto. Totalmente fuera de proporción, pero ahí estaban, desafiando todas las expectativas. Una de las teorías es que algo fundamental en nuestra comprensión de la física cósmica está fallando. Puede que estas galaxias sean tan antiguas y masivas porque las estrellas en el universo temprano se formaron de maneras que no comprendemos. O tal vez hay algún otro fenómeno que aún no hemos descubierto, como interacciones misteriosas entre la materia oscura o la energía oscura que hayan acelerado su crecimiento. Es como si estuviéramos viendo los efectos de una tecnología alienígena que desafía todas nuestras leyes físicas. Número 4. El enigma de las estrellas antiguas, las viejas glorias del universo primitivo. Aquí vamos con otra escena cósmica que va a sacudir tus expectativas. Si pensabas que las primeras estrellas del universo eran como bebés recién nacidos, iluminando tímidamente la oscuridad, el telescopio James Webb tiene algo más que decir. Resulta que en esas misteriosas galaxias encontradas, las estrellas son viejas, rojas, y parecen haber estado ahí desde el principio de los tiempos. ¿Cómo puede ser posible?, te preguntarás. Es como encontrar un anciano sabio en una guardería de recién nacidos. Un fenómeno absolutamente desconcertante. Hasta ahora, los astrónomos esperaban que las primeras estrellas en formarse en el universo fueran jóvenes y azuladas, brillando con una intensidad feroz a medida que quemaban su combustible. Pero el James Webb vio algo que no cuadraba. Estrellas rojizas, mucho más antiguas de lo que deberían ser. Imagina a los científicos frotándose los ojos, revisando sus instrumentos una y otra vez, pensando que algo debía estar mal. Pero no, el Webb estaba mostrando la verdad, y esta verdad era mucho más sorprendente de lo que cualquiera podía prever. Lo que Webb reveló fue que estas estrellas ya estaban envejeciendo en un tiempo donde apenas debería haber habido tiempo para que se formaran. Estas estrellas, como ancianos celestiales, habían consumido gran parte de su combustible y ahora irradiaban una luz rojiza y más fría. ¿Cómo podían existir estas estrellas en un universo que solo tenía unos cientos de millones de años? Este descubrimiento no solo desafía las ideas sobre cómo evolucionaron las estrellas, sino también sobre cómo se formaron las galaxias en esos primeros momentos.
Para que te hagas una idea, es como si en una fiesta de cumpleaños infantil, en lugar de ver a los niños corriendo y jugando, te encontraras con un grupo de abuelos hablando de sus pensiones. Totalmente inesperado. Estas estrellas viejas en galaxias tan tempranas no tienen ningún sentido con lo que la física actual nos dice. De acuerdo con las teorías anteriores, el universo primitivo debería haber estado poblado principalmente por estrellas jóvenes y calientes, recién nacidas de la sopa cósmica que dejó el Big Bang. Pero el hecho de que estas estrellas ya estén en una fase avanzada sugiere que la evolución estelar y la formación de las primeras estructuras cósmicas pudieron haber ocurrido a una velocidad mucho mayor de lo que se pensaba. Algo está acelerando el crecimiento de estas estrellas y no sabemos exactamente qué es. Los científicos están considerando que puede haber factores cósmicos que desconocemos, como interacciones más rápidas entre la materia oscura o procesos estelares que no hemos logrado entender completamente. Número 5. El secreto de los agujeros negros supermasivos, monstruos cósmicos en el corazón de las galaxias. Prepara tu mente para adentrarte en uno de los misterios más aterradores y emocionantes del cosmos. Si pensabas que los agujeros negros eran simplemente objetos distantes e inofensivos, escondidos en algún lugar de nuestra galaxia, piénsalo de nuevo. Lo que el telescopio James Webb ha desvelado sugiere que los agujeros negros supermasivos no solo estaban presentes en el universo primitivo, sino que podrían haber jugado un papel crucial en la formación de las primeras galaxias. Es como si cada una de estas estructuras cósmicas gigantescas tuviera un monstruo en su centro, devorando todo a su alrededor y esculpiendo el universo a su paso. Imagina por un momento una galaxia llena de estrellas. Todo parece ordenado. Las estrellas giran alrededor de un núcleo brillante, pero en el corazón de ese núcleo, algo está pasando. Un agujero negro, con una fuerza gravitacional tan inmensa que ni siquiera la luz puede escapar, se encuentra allí, tragando gas y materia a una velocidad inimaginable. Este proceso genera una cantidad colosal de energía, haciendo que la galaxia entera se agite y forme nuevas estrellas a una velocidad increíble. Sí, esos monstruos cósmicos, que suelen ser los villanos en muchas historias espaciales, podrían ser en realidad los arquitectos secretos de las galaxias. Lo que el Webb ha observado podría indicar que algunos de esos extraños puntos rojos que se descubrieron no son solo galaxias masivas, sino también hogares de agujeros negros supermasivos. Estos agujeros negros, mucho más grandes que los que conocemos en nuestra Vía Láctea, habrían comenzado a formarse solo unos cientos de millones de años después del Big Bang. Y no solo eso, sino que habrían ayudado a que las galaxias crecieran a una velocidad mucho mayor de lo que cualquier modelo anterior podría haber predicho. Es como si estos agujeros negros fueran los motores de las primeras galaxias, acelerando su crecimiento y ayudándolas a convertirse en las monstruosas estructuras que vemos hoy. Piensa en ellos como gigantescos hornos cósmicos, donde el gas y la materia se acumulan, giran en espiral y luego son tragados, liberando una inmensa cantidad de energía que impulsa la formación de estrellas y galaxias. Y lo mejor de todo es que estamos hablando de un fenómeno que no solo desafía las leyes de la física como las conocemos, sino que podría obligar a los astrónomos a replantearse todo lo que creían saber sobre el papel de los agujeros negros en el universo. Antes, los agujeros negros supermasivos se consideraban principalmente como objetos que aparecían en las etapas tardías de la vida de una galaxia. Pero estos descubrimientos sugieren que estaban presentes desde mucho antes, desempeñando un papel fundamental en la formación de las primeras galaxias. Pero ¿cómo se forman estos monstruos cósmicos tan rápido? Esa es la pregunta que los científicos están tratando de responder. Algunos creen que puede haber un mecanismo oculto que acelera la formación de agujeros negros en el universo temprano, algo que aún no hemos descubierto. Otros piensan que puede haber estrellas masivas que colapsaron directamente en agujeros negros gigantes,
saltándose las etapas intermedias que normalmente se esperaban. Número 6. Las galaxias más masivas del universo primitivo. Los titanes de la infancia cósmica. Si pensabas que el tamaño no importa, este capítulo cósmico cambiará tu forma de ver las cosas. Lo que el telescopio James Webb ha encontrado son galaxias tan masivas en el universo primitivo que desafían todas las expectativas, como si el cosmos hubiera decidido hacer una competencia de quién crecía más rápido. Y lo hizo en un tiempo récord. Estas galaxias, formadas apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang, no solo existen en un universo tan joven que apenas tenía tiempo de despertarse, sino que son auténticos titanes que aplastan las teorías actuales sobre la evolución galáctica. ¿Cómo es posible que hayan crecido tanto en tan poco tiempo? Eso es lo que tiene a los científicos completamente desconcertados. Imagina por un momento que estás viendo el primer día de clase en una escuela galáctica, esperando ver a pequeños estudiantes, todos recién llegados, con mochilas llenas de gases y estrellas recién nacidas. Pero en lugar de eso, abres la puerta y encuentras a un grupo de gigantes cósmicos, ya graduados y con títulos en formación estelar avanzada. Eso es lo que el James Webb encontró. Estas galaxias no solo son grandes, sino que tienen una masa que es entre 2 y 4 veces menor que la de nuestra propia Vía Láctea. Y eso cuando el universo tenía solo un 3% de su edad actual. Es como si alguien hubiera pulsado el botón de avance rápido en la película del universo. Pero aquí viene la parte realmente alucinante. Algunas de estas galaxias son tan masivas como nuestra propia galaxia, lo que significa que, de alguna manera inexplicable, lograron acumular una cantidad de materia estelar descomunal en un tiempo extremadamente corto. Los astrónomos están acostumbrados a ver el crecimiento de las galaxias como un proceso lento y meticuloso, pero lo que Webb les mostró es que este proceso pudo haber sido más como un sprint galáctico. ¿Cómo es posible que el universo, que apenas estaba saliendo de su llamada Edad Oscura, pudiera haber producido estos titanes? Algunas teorías apuntan a que los primeros cúmulos de materia en el cosmos se agruparon de forma tan eficiente que permitieron la formación rápida de estas galaxias masivas. Otras ideas sugieren que la interacción con la materia oscura, esa sustancia misteriosa que aún no podemos ver ni tocar, podría haber acelerado este proceso de crecimiento. Es como si el universo hubiera tenido un entrenador personal cósmico empujando a las galaxias a levantar más peso de lo que jamás hubiéramos imaginado. Y no solo eso, sino que estas galaxias estaban formadas por estrellas que también parecían haber quemado su combustible a un ritmo mucho más rápido. En lugar de ver galaxias llenas de estrellas jóvenes y brillantes, como era de esperar en el universo primitivo, los astrónomos encontraron estrellas viejas, rojas y con cicatrices de siglos de existencia cósmica. Estaban observando a veteranos del cosmos donde solo deberían haber habido recién llegados. Es como si el universo hubiera tenido una fábrica de estrellas en modo turbo, escupiendo estrellas a velocidades imposibles y creando estas galaxias monstruosas mucho antes de lo que cualquier modelo predijo. Número 7. Las galaxias con discos estructurados. Los misteriosos arquitectos del universo. Lo que el telescopio James Webb ha revelado en el cosmos es algo tan asombroso que va a hacer que te agarres a tu asiento. Si alguna vez pensaste que las primeras galaxias eran simples cúmulos de estrellas dispersas, sin orden ni concierto, prepárate para un descubrimiento que te dejará boquiabierto. Webb ha encontrado galaxias en el universo primitivo con discos estructurados, como si fueran auténticos arquitectos cósmicos construyendo en silencio y a un ritmo frenético. Estas galaxias, lejos de ser caóticas, son auténticas obras de arte del cosmos. Para entender la magnitud de este hallazgo, imagina la formación de discos galácticos como la construcción de una ciudad en medio de un terremoto. Según las teorías actuales, el universo primitivo era demasiado turbulento para que se formaran discos ordenados en las galaxias.
En esos primeros momentos, todo debería haber sido caos, con nubes de gas moviéndose de forma impredecible y estrellas naciendo a un ritmo alocado. Pero lo que Webb ha visto es completamente diferente. Ha capturado imágenes de galaxias con discos perfectamente estructurados, como si hubieran nacido con un plano maestro de ingeniería galáctica. Un disco galáctico no es cualquier cosa. Para que una galaxia forme un disco ordenado y simétrico, necesita tener un equilibrio muy preciso entre la gravedad y el movimiento de sus estrellas y gas. Pero lo que hace este hallazgo tan impresionante es que estas galaxias estructuradas están en el universo temprano, en una época en la que todo debería haber sido un desorden caótico. Es como encontrar una catedral gótica perfectamente construida en medio de una selva inexplorada, donde esperabas ver solo chozas de madera. Y hay más. Los discos en estas galaxias no son cualquier tipo de estructura simple. Estos discos están formados por estrellas que giran a velocidades increíbles, manteniendo una forma plana y delgada, como si estuvieran en perfecta armonía cósmica. Las estrellas en los bordes de los discos están moviéndose tan rápido que deberían haberse dispersado en todas direcciones, pero de alguna manera, algo las mantiene juntas, como si una fuerza invisible las estuviera empujando para mantener esa estructura perfecta. Este descubrimiento desafía las teorías actuales sobre cómo evolucionan las galaxias. Según lo que sabíamos hasta ahora, los discos galácticos deberían haberse formado mucho más tarde en la historia del universo, cuando las interacciones gravitacionales entre galaxias ya habían suavizado los movimientos caóticos del gas y las estrellas. Pero estas galaxias con discos estructurados parecen haber saltado todas esas etapas caóticas, formando estructuras elegantes en un tiempo récord. ¿Cómo es posible? Los científicos están barajando varias hipótesis, y todas son igual de fascinantes. Una de ellas es que tal vez la materia oscura, ese misterioso ingrediente invisible que constituye la mayor parte del universo, jugó un papel más importante en la formación de estas galaxias de lo que habíamos pensado. Podría ser que los halos de materia oscura alrededor de estas galaxias primigenias fueran lo suficientemente densos como para proporcionar la estabilidad gravitacional que necesitaban para formar discos. Es como si la materia oscura fuera el andamio invisible que permitió a estas galaxias construirse de forma ordenada en medio del caos. Otra teoría sugiere que quizás el entorno del universo temprano era mucho más favorable para la formación de discos galácticos de lo que pensábamos. Tal vez las galaxias más masivas tuvieron más éxito en estabilizarse rápidamente, gracias a la gran cantidad de gas que pudieron atraer hacia sí mismas. Este gas, al girar alrededor del núcleo galáctico, habría dado lugar a estos discos estructurados mucho antes de lo que cualquier teoría predijo. Pero lo más intrigante de todo es que este descubrimiento podría cambiar la forma en que pensamos sobre la evolución de las galaxias a lo largo de la historia del universo. Si estas galaxias primitivas pudieron formar discos estructurados tan temprano, eso podría significar que muchas de las grandes galaxias espirales que vemos hoy, como nuestra propia Vía Láctea, comenzaron a formarse de manera mucho más rápida y eficiente de lo que se creía. Número 8. La danza del polvo cósmico. El misterioso ingrediente para la formación de planetas. El universo siempre tiene sus formas de sorprendernos, y esta vez no es la excepción. Prepárate para adentrarte en una escena cósmica que, a primera vista, puede parecer tranquila, pero en realidad está llena de acción: el polvo. Sí, lo que en la Tierra podría parecer simplemente una molestia, en el cosmos es el ingrediente clave para crear nada menos que planetas. Lo que el telescopio James Webb ha revelado es la presencia de grandes cantidades de polvo en galaxias primigenias, un elemento fundamental para la creación de mundos como el nuestro. Y lo más sorprendente es que este polvo se está acumulando en estas galaxias mucho antes de lo que cualquier astrónomo esperaba. Este polvo cósmico no es cualquier cosa. En realidad, está formado por partículas diminutas de materiales como carbono,
silicio y metales pesados que se crean cuando las estrellas masivas explotan como supernovas. Es como si estas estrellas, al final de sus vidas, esparcieran los ingredientes para formar nuevos mundos por todo el universo. Y lo que Webb ha encontrado es que este proceso ya estaba en marcha en las primeras etapas del cosmos. Planetas podrían haberse estado formando mientras el universo aún era un bebé cósmico. Imagina por un momento que estás flotando en el espacio, observando una galaxia primitiva. Lo que verías es un torbellino de polvo y gas girando en espiral hacia el núcleo galáctico, como si fuera una gigantesca tormenta cósmica. Este polvo es fundamental para la formación de planetas rocosos como la Tierra, porque proporciona el material básico para que los átomos se agrupen y formen rocas, metales y eventualmente planetas. Sin este polvo, nuestro planeta ni siquiera existiría. Es como la harina en la receta de un pastel. Sin ella, simplemente no hay pastel. Pero lo que Webb ha descubierto es que este polvo no solo está presente en grandes cantidades, sino que también está en lugares inesperados. Algunas de las galaxias más primitivas observadas están increíblemente ricas en polvo, lo que indica que los procesos de formación de estrellas y supernovas en el universo temprano fueron mucho más activos de lo que pensábamos. Es como si el cosmos hubiera estado en una fiebre de horneado, produciendo estrellas y lanzando polvo planetario a todas partes. Ahora, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Este polvo cósmico no solo es crucial para formar planetas, sino que también es un signo de que las estrellas en estas galaxias han vivido lo suficiente como para explotar en supernovas. Y eso es algo que no deberíamos estar viendo en el universo primitivo, al menos según las teorías anteriores. Es como si, en lugar de ver bebés estelares recién nacidos, estuviéramos viendo un universo que ya ha experimentado múltiples generaciones de estrellas, con ciclos completos de nacimiento y muerte, ocurriendo a una velocidad vertiginosa. Número 9. El corrimiento al rojo. Un viaje a través del tiempo y la expansión del universo. Cuando hablamos de observar las profundidades del cosmos, hay un concepto que se convierte en protagonista: el corrimiento al rojo. Este fenómeno no solo es fascinante, sino que es clave para entender cómo el universo está expandiéndose, y lo que el telescopio James Webb ha descubierto acerca del corrimiento al rojo en algunas de las galaxias más distantes y primitivas es asombroso. Estas galaxias, como GNZ 6, no solo existen en el borde visible del universo, sino que presentan un corrimiento al rojo sorprendentemente menor de lo esperado, lo que abre la puerta a nuevas preguntas sobre la expansión del cosmos. Para entender el corrimiento al rojo, imagina que el universo es como un globo que se infla constantemente. A medida que el globo se expande, los puntos en su superficie, las galaxias, se alejan entre sí, y la luz que emiten estas galaxias se estira, volviéndose más roja a medida que viaja hacia nosotros. Cuanto más lejanas están estas galaxias, mayor es el corrimiento al rojo, lo que significa que estamos observando luz emitida hace miles de millones de años, en los primeros días del universo. En resumen, el corrimiento al rojo es una especie de máquina del tiempo que nos permite ver cómo era el cosmos en su infancia. Pero aquí es donde James Webb ha dado un giro inesperado a esta historia. En lugar de ver un corrimiento al rojo estándar, como se esperaba, algunos de estos objetos, como GNZ 6, muestran un corrimiento menor al anticipado. Es como si el universo en esa región estuviera expandiéndose más lentamente que en otras partes. Imagina estar viendo una carrera de coches, donde todos avanzan a una velocidad constante, pero de repente, uno de los coches comienza a desacelerar misteriosamente sin explicación aparente. Eso es lo que el Webb ha observado en estas galaxias lejanas. Este descubrimiento ha hecho que los científicos se pregunten si podría haber algo diferente en la estructura del universo en esas regiones. Una posibilidad es que la energía oscura, esa misteriosa fuerza
que está acelerando la expansión del universo, podría estar actuando de manera desigual en diferentes zonas. Esto podría explicar por qué algunas galaxias presentan un corrimiento al rojo menor, como si estuvieran en un área del universo donde la expansión es un poco más tranquila, un poco más pausada. Pero claro, estamos hablando de algo que aún no entendemos completamente. Para los astrónomos, el corrimiento al rojo es como una cinta métrica cósmica que nos dice cuán lejos están los objetos y qué tan rápido se están alejando de nosotros. Pero lo que Webb ha desvelado es que esa cinta métrica no es tan uniforme como se pensaba. Algunos objetos, como estas galaxias primitivas, parecen estar en zonas del espacio donde las reglas de la expansión no siguen el patrón esperado. Esto es como descubrir que, en una carrera de maratón, algunos corredores están siguiendo un camino que parece más corto o más lento que el de los demás. Número 10. La revolución de las primeras supernovas, la cocina estelar del universo primitivo. Si creías que el universo primitivo era un lugar tranquilo y silencioso, prepárate para un espectáculo lleno de fuegos artificiales cósmicos. Las supernovas, esas explosiones estelares que iluminan el cosmos, son las responsables de crear algunos de los elementos más importantes del universo. Y gracias al telescopio James Webb, ahora sabemos que estas poderosas explosiones ya estaban ocurriendo en el universo primitivo mucho antes de lo que se pensaba. Estas supernovas no solo llenaron el espacio con elementos pesados esenciales para la vida, sino que también crearon el polvo cósmico que formaría planetas, estrellas e incluso galaxias enteras. Imagina un espectáculo de fuegos artificiales, pero a una escala galáctica. Las supernovas son el acto final en la vida de una estrella masiva, cuando agota su combustible nuclear y colapsa en una explosión colosal. Esta explosión es tan poderosa que puede iluminar galaxias enteras por un breve periodo de tiempo. Y lo que el James Webb ha revelado es que estas explosiones ocurrieron mucho antes en la historia del universo de lo que cualquiera hubiera imaginado. En lugar de ser eventos raros y distantes, las supernovas eran comunes en el universo primitivo, como si el cosmos hubiera sido una enorme fábrica de estrellas que explotaban en un frenesí de actividad. Lo que hace estas supernovas tan importantes es su capacidad para forjar elementos pesados como carbono, oxígeno, hierro y otros ingredientes clave para la vida. Estos elementos no existían en los primeros momentos del universo. Solo comenzaron a aparecer después de que las estrellas masivas se formaron y explotaron. Es como si las primeras estrellas hubieran sido los hornos cósmicos donde se cocinaban los elementos que, eventualmente, formarían planetas y darían lugar a la vida tal como la conocemos. El universo era literalmente una cocina estelar. Ahora bien, lo que hace que este descubrimiento sea tan sorprendente es que las supernovas que Webb ha detectado ocurrieron en un momento en que el universo solo tenía unos cientos de millones de años. Estamos hablando de explosiones que ocurrieron cuando el cosmos estaba apenas saliendo de su infancia. Hasta ahora, los astrónomos pensaban que el proceso de formación estelar y las primeras supernovas habrían sido más lentos. Pero lo que Webb ha mostrado es que el universo estaba en una especie de carrera estelar para crear tantas estrellas y supernovas como fuera posible, como si supiera que tenía prisa por llenar el espacio con los ingredientes necesarios para la creación de galaxias y planetas.